que se aproxima a la novela, al cuento, al teatro, incluso la poesía, porque es un género que explora la posibilidad del lenguaje también, de otra manera, desde otra perspectiva discursiva, con otros códigos, pero no deja de ser literatura. Entonces no podemos leer un ensayo literario como leemos un ensayo expositivo o argumentativo, que quizás es de corte más científico o académico. El ensayo literario busca otras cosas. La estructura es similar, por supuesto, y puede añadir, como vamos a ver, características que son propias del ensayo argumentativo, del ensayo filosófico, pero no deja de ser literatura. Entonces, esa es la primera idea con la que quisiera comenzar este taller. El ensayo literario es literatura, aunque parezca una obviedad. Entonces, el ensayo literario, sabemos que por lo general es un escrito en prosa, exhibe la subjetividad del autor y en ese sentido se aleja de un ensayo científico, académico, argumentativo. Porque en el ensayo argumentativo, por supuesto, tenemos que defender una tesis. En el ensayo literario no necesariamente estamos haciendo eso. Podemos explorar no solamente el mundo exterior, como es la tarea de la literatura de por sí, sino que también podemos hacer una exploración del yo y plasmarlo en ese ensayo. Así que no hay problema en que el ensayo literario explore a sus anchas la subjetividad, cuando sabemos que no necesariamente es lo que esperamos de un ensayo argumentativo o expositivo. Así que por esa razón la expresión es más libre que la del ensayo científico. No hay un orden estricto ni una clara distinción entre las partes, aunque se caracteriza por la flexibilidad en su metodología, también presenta una estructura interna que podemos identificar, y eso va a variar de lectura en lectura. Pero, repito e insisto, no es una camisa de fuerza en el sentido de que cuando pensamos y elaboramos un ensayo argumentativo, pues somos mucho más conscientes de sus partes, de el propósito de ese ensayo, de cumplir con ciertos estándares académicos de citación y ese tipo de cosas. Eso no se da en el ensayo literario. Entonces, tenemos una simbiosis entre forma y contenido. Se expresa un pensamiento impulsado por la imaginación y la búsqueda de una nueva forma a través de la intencionalidad estética y el afán de crear belleza. Con esto no estamos diciendo que el ensayo literario solo trate ciertos temas que puedan ser placenteros al lector. No, lo que estamos hablando es sobre la belleza de su forma o de sus formas. Y al final la tarea de la literatura en ese sentido es muy compleja porque, por un lado, quiere decir o desdecir el discurso aceptado, pero por otro lado, quiere también denunciar, quiere hablar sobre la realidad, lo que compone la realidad, que no necesariamente siempre es bella, no necesariamente siempre es belleza, pero en su forma la literatura siempre tiene una búsqueda de ese placer estético. Así que vamos a crear conciencia de esos rasgos en el ensayo literario. Entonces, voy a presentar dos lecturas. Vamos a leer primero esta lectura A, luego la lectura B, y entonces vamos a establecer una comparación entre dos textos para ver cuál nos parece que es un ensayo literario y cuál no lo es. ¿Alguien que por favor lea la lectura A? Cualquier persona, adelante. ¿Puedo? Sí, sí, sí.
Las malas palabras en su mayoría poseen señas de identidad suficientemente acreditadas y podemos afirmar que permanecen inamovibles con su presencia gráfica cada vez más asentada en los diccionarios. Son las variedades de estas malas palabras las que cambian de una generación a otra y sobre todo su calibre, la edad y la clase social de los que las emplean, y su desemantización cada vez más completa. En el prólogo, el diccionario Shelley Francisco Umbral comenta mientras las grandes lenguas se enfrían, los dialectos, los argots, las jergas calientes, la marginalidad, la juventud, afloran por todas partes e influyen y revitalizan el habla oficial y cotidiana. Bien, muchas gracias. ¿De qué habla este texto? Así a simple vista, este párrafo. ¿De qué habla? Así, sin elaborarlo mucho. ¿De qué trata el texto? Bueno, voy a leerlo. Voy a releer algunas partes y voy a hacer énfasis en algunas partes y ustedes me dicen qué ven ahí. Las malas palabras, en su mayoría, poseen señas de identidad suficientemente acreditadas. Son las variedades de estas malas palabras las que cambian de una generación a otra. En el prólogo al diccionario Shelley, Francisco Umbral comenta, mientras las grandes lenguas se enfrían, los dialectos, los argots, las jergas afloran por todas partes e influyen el habla cotidiana. ¿De qué habla este texto? Cualquier Eh, persona puede contestar. ¿De qué habla? no sé si estoy 100% segura de lo que voy a decir, pero como que la manera de hablar que no es buena, pero que muchas personas la siguen repitiendo. Va por ahí. Sin duda el texto explora cierto tipo de habla. Está aludiendo específicamente a lo que conocemos como malas palabras, cotidianamente hablando, o las palabras soeces, y la sitúa en la categoría de la jerga, la manera popular de hablar, y cómo también eso incide e influye y también revitaliza el habla cotidiana o el habla oficial, ¿verdad? Así que por ahí va el texto, explorando ese tipo de expresión. Vamos entonces a la lectura B. Otra persona que por favor lea este texto y gracias por tu lectura. Adelante. Gente, yo no Yo puedo ver puedo si hay leer. alguien. Ok, dale. Okay. Pues dice, durante la infancia, las madres o los padres, porque echarle la culpa siempre a las mujeres, nos lavaron a muchas de nosotros la boca con agua y jabón cuando decíamos alguna de esas llamadas palabrotas, las malas palabras, cuando proferíamos nuestra verdad. Después vinieron tiempos mejores, pero esas interjecciones y esos apelativos nada cariñosos quedaron para siempre disueltos en la detergente burbuja del jabón que limpia hasta las manchas de familia. Limpiar, purificar la palabra, la mejor forma de sujeción posible. Ya lo sabía en la Edad Media, y así se siguió practicando en las zonas más oscuras de Bretaña, en Francia, hasta hace pocos años. A las brujas, y somos todas brujas hoy, se le lava la boca con sal roja para purificarlas, canjeando un orificio por otro. Como dirigía Margot Glantz, la boca era y sigue siendo el hueco más amenazador del cuerpo femenino. Puede eventualmente decir lo que no debe ser dicho.
Gracias. Entonces, este otro texto, ¿de qué trata? ¿Cuáles son las ideas que exponen? Bueno, pues si no entendí mal, pues ahora está utilizando pues las malas palabras que mencionaron anteriormente y también lo están relacionando con, pues, con la mujer, esta vez que, por ejemplo, que cuando ella lo usa, pues no sé, pues lo ven como que algo como que incorrecto o más incorrecto de lo que es cuando pues se expresa una mujer de la misma manera. Exacto, exacto. Precisamente, aquí ya el texto pues está tomando la temática del uso de las llamadas malas palabras o lenguaje soez, pero la está dirigiendo a un aspecto bien puntual, ¿verdad? Ahora bien, el acercamiento es bien distinto entre el texto A o la lectura A y la lectura B. ¿Cuál de las dos lecturas es un ensayo literario? ¿La A o la B? Necesitan que volvamos a ver los dos. B. B, exactamente. ¿Por qué? ¿En qué momento identificamos que se trata de un texto de corte literario? Comparando el A y el B, en el A se utilizan referencias y en el B pues hay más opiniones personales, no se encierra tanto como usted dijo, con, como lo de la APA y toda esta situación. Claro, pero fíjate, eso es una muy buena observación, pero fíjate que aquí hay una referencia. Abajo nos dice, canjeando un orificio por otro, como diría Margot Glantz, la boca era y sigue siendo el hueco más amenazador del cuerpo femenino. Así que tenemos una referencia, vamos a decir, podríamos decir hasta bibliográfica aquí, hay una cita. Pero entonces, si no es el uso de referencias lo que necesariamente distancia la lectura A de la lectura B, ¿qué otra cosa podría hacerlo? ¿Qué otros elementos, ingredientes están presentes en la lectura B que no necesariamente los hallamos en la lectura A? Eso es lo que tenemos que mirar. Ahí es que está ese ojo agudo, atento a los detalles del ensayo literario, que como toda literatura nos presenta muchas puertas, muchos cajones que se abren a las posibilidades de la expresión y la interpretación. Es bien importante crear esa conciencia de la no gratuidad de un texto literario. Los elementos no están ahí porque sí, no son inmotivados. Así que eso es algo que tenemos que observar los detalles en el texto, así como leemos un cuento. Hay que observar mucho detalle en el ensayo también, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos detenidamente, ¿verdad? No me quiero pasar todavía. Aquí tenemos unos momentos específicos en el texto donde nos dice, aquí hay demasiada subjetividad. Aquí el yo no necesariamente está justificando sus ideas desde el discurso argumentativo o científico, las está expresando con mucha libertad. Y lo que está diciendo no necesariamente tiene una justificación en algún texto, una cita o en la opinión de algún experto, no, está hablando con total libertad de expresión. Esos momentos los podemos vislumbrar aquí claramente. Primero, desde la perspectiva anecdótica,
¿verdad? Nos lavaron a muchas de nosotras la boca con agua y jabón. Por otra parte también, en esta línea, fíjense, donde dice a las brujas, y somos todas brujas hoy, se les lava la boca con sal roja para purificarla. Eso no es algo que tú encontrarías en un ensayo de corte científico, evidentemente, porque aquí hay entonces una exploración mucho más subjetiva, mucho más libre, y que alude a la temática, pero desde otra posibilidad. No la posibilidad científica lingüística que está justificada con estudios, sino con la posibilidad del pensamiento. Vamos entonces a seguir explorando este género desde su hibridez, porque también podemos encontrar ensayos en los que aflora un lenguaje poético o se expresan hechos con un tono que se asoma a la narración. Hay ensayos que nos pueden parecer cuentos y decimos, espérate, ¿es un cuento o es un ensayo? Puede ser un ensayo literario. Por lo general, el ensayo literario parte de unos sucesos acontecidos en la realidad verificable, pero no siempre. A veces se trata de una reflexión que está dicha con mayor subjetividad y libertad expresiva. Y cuando vemos eso, notamos que las líneas son bien borrosas. No hay una camisa de fuerza, una estructura fija, como decía al principio, que tenga el ensayo literario. No la busquemos porque no la vamos a encontrar. La clave es descubrir y aceptar ese discurso como uno mucho más ilimitado y libre. Que podríamos encontrar alguna referencia o sucesos que se acerquen a un dato verificable. Sí, por supuesto. Acabamos de ver en esa lectura, la lectura B, que hay una referencia a otra autora, hay una referencia verificable. Pero eso no es un criterio para que el ensayo literario sea ensayo literario. Así que por eso utilizo esta imagen de la línea borrosa o de las líneas borrosas del ensayo literario, porque podría acercarse a otros géneros, puede acercarse al cuento, puede acercarse al lenguaje poético, también puede acercarse al ensayo argumentativo. Aquí vamos, no es que aquí hay una muralla, un muro que divide el ensayo literario del argumentativo, ¿no? Ese discurso también puede moverse libremente, pero desde una mayor subjetividad. Y en ese sentido, tenemos que pensar que en la literatura lo que encontramos son esas imprecisiones y esas líneas borrosas todo el tiempo. Esos diálogos entre género y género. A veces incluso la distinción entre géneros puede ser un poco confusa o turbia. Podemos encontrar en la poesía un estilo muy similar a una narración. Y la poesía se supone que narre. Bueno, ¿por qué no? Claro, la poesía tiene otros elementos que son distintos del ensayo literario, a los que no vamos a entrar ahora, no nos vamos a abordar ahora, pero a lo que voy es que quiero que sean conscientes de esa libertad total que tiene el ensayo literario. Entonces, vamos a ver este ejemplo, hablando de hibridez. Este texto se titula Carta a Virginia Woolf y es de Victoria Ocampo. ¿Alguien que por favor lea el texto? Adelante, cualquier persona, por favor, voluntaria. Yo no veo quién está alzando la mano o no, si alguien está alzando la mano. Así que, por favor, alguien que lea. Yo, Ay, gracias. David
Square este mes de noviembre. Una puerta pequeña en verde oscuro, muy inglesa, con un número bien planteado en el centro. Afuera, toda la niebla de Londres, dentro, allá arriba, en la luz y la tibieza de un living room de paneles pintados por una mujer. Otras dos mujeres hablan de las mujeres. Se examinan, se interrogan. Mi única ambición es llegar a escribir un día, más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. En todo caso, estoy tan convencida como usted de que una mujer no logra escribir realmente como esa mujer, sino a partir del momento en que esa preocupación la abandona, a partir del momento en que sus obras tienden solo a traducir su pensamiento, sus sentimientos, su visión. Gracias. Vamos a observar este texto. En esta lectura, el ensayo comienza como una especie de narración. La autora se está imaginando que está conversando con Virginia Woolf, que es otra escritora que ustedes quizás habrán leído y que comparte unas ideas muy afines a las preocupaciones de Victoria Ocampo. Así que los hechos no son verificables en este caso. A partir de ese elemento literario se desarrolla una reflexión sobre cómo debe escribir una mujer. Y esas son ideas muy afines a las que hallamos en la obra de Virginia Woolf. Fíjense otra vez en ese primer párrafo. Está visto Square, este mes de noviembre. O sea, ya estamos situados en un espacio, en una coordenada temporal también. Y podemos imaginar claramente ese universo narrativo. Una puerta pequeña, con su número bien plantado, afuera toda la niebla de Londres. O sea, tenemos los elementos que son propios de una narración, de un cuento. Sabemos que por lo general el cuento está desprovisto de descripción. La novela tiende a describir mucho más. El cuento sí la tiene, pero no se enfoca en eso. Se enfoca en que ya de entrada estemos en el corazón de la trama. Al menos un cuento de gran calidad, ¿verdad? Como propone Cortázar. Pero ahí está, estamos ahí. Otras dos mujeres hablan de las mujeres, se examinan, se interrogan, ya estamos, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Entonces es una maravilla como este ensayo literario puede transformarse súbitamente en una narración. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o comentario de ese texto? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Alguna duda? Pues vamos entonces a pasar a este otro ejemplo, que es un fragmento de Nosotras y Ellos de Rosa Montero. ¿Alguien que por favor comience a leer? Bueno, pues si nadie más se anima, pues yo me puedo repetir, puedo leer. Gracias, pero sería ideal que otras personas también leyeran, por favor. Pero gracias, adelante. Pues Nosotras y Ellos, de Rosa Montero. He tardado muchos años de mi vida en llegar a comprender que si me gustan los hombres es precisamente porque no les entiendo. Porque son unos marcianos para mí, criaturas raras y como desconectadas por dentro, de manera que sus procesos mentales no tienen que ver con sus sentimientos, su lógica, con sus emociones, sus deseos, con su voluntad, sus palabras, con sus actos. Son un enigma, un pozo lleno de ecos. Se habrán dado cuenta de que esto mismo es lo que siempre han dicho los hombres de nosotras, que las mujeres somos seres extraños e imprevisibles. Continúa, por favor.
definida socialmente así durante siglos por la voz del varón, que era la única voz pública. Las mujeres hemos acarreado el San Benito de ser incoherentes e incomprensibles, mientras que los hombres se aprecian como el más luminoso colmo de la claridad y la coherencia. No sé bien por qué es ser mujer, de la misma manera que no sé qué es ser hombre. Sin duda, somos identidades en perpetua mutación, complejas y cambiantes. Gracias. De nada. ¿De qué trata este texto? Pues si entendí bien, pues básicamente pues que como las mujeres, pues como no entienden los hombres, pero viceversa, según pues, en cada perspectiva de las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres. Más o menos. Sí, sí, muy bien. Eso es bien importante. Cuando estamos leyendo, es importante poder decir, bueno, ¿de qué trata? ¿Verdad? ¿Qué yo estoy leyendo? Porque si no, no estamos leyendo. Estamos haciendo otra cosa, pero no estamos leyendo. Entonces, esa primera lectura de un texto tiene que ser siempre una lectura de disfrutar el texto, de leerlo, de ver qué me quiere comunicar, ver cómo yo dialogo con él. Antes de ponernos ahí a mirar, ay Dios mío, tengo que estar pendiente a esto, a lo otro. No, no, hay una lectura de disfrute y esa lectura ya de por sí es muy importante porque es intuitiva. Es esa primera intuición que tenemos del texto y la intuición siempre es una herramienta que no debemos sobrevalorar. La intuición también es conocimiento. Entonces, otro asunto bien importante en la lectura, una vez ya hacemos esa primera lectura de exploración, de disfrute o lo que sea, tenemos que fijarnos en las palabras, en el vocabulario, en la precisión discursiva. Eso es una de las coordenadas del texto. Como vamos a ver, no es la única, porque tenemos que estar pendientes también a otros detalles dentro del ensayo literario. Y en ese sentido, cuando miramos una palabra que notamos que tiene cierta importancia en el texto, que es una palabra clave en el texto, es vital conocer qué significa esa palabra en ese contexto. Porque cuando buscamos palabras en el diccionario, podemos tener 5 acepciones, 6. Cuando digo eso, lo que quiero decir es distintos significados y muy variados. Unos que no parece que tienen que ver nada, absolutamente nada con otros. Pero eso va a depender del contexto en el que se encuentre esa palabra. Y la palabra en la que me quiero fijar en este momento es la palabra mutación. En esas últimas 2 oraciones, no sé bien qué es ser mujer, de la misma manera que no sé qué es ser hombre. Sin duda, somos identidades en perpetua mutación, complejas y cambiantes. En este contexto, esa palabra tiene un significado. Y ese es el significado que quisiéramos desentrañar para profundizar en la lectura. Porque si entonces no conocemos lo que significan las palabras claves del texto, es imposible poder indagar en él e interpretarlo. Y eso en el contexto del ensayo literario. Porque claro, si estuviéramos viendo la palabra mutación en un poema, pues otra sería la historia. Pero aquí tenemos un contexto dado y tenemos que ser conscientes de lo que significa aquí. Entonces, tenemos varias acepciones de mutación. ¿Alguien que por favor las lea? ¿Las leo? Sí, por favor, gracias. La primera, acción y efecto de mudar, del latín mutare. Dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar, etc. Destemple de la estación en determinado tiempo del año.
alteración de la secuencia del ADN de un organismo que se transmite por herencia. Fenotipo producido por mutación o cambio de escena que se realiza variando el telón y los vestidores. Gracias. Entonces, en este caso podemos deducir el significado de la palabra a través del contexto. ¿Cuál de las acepciones de mutación es a la que hace referencia el fragmento de nosotras y ellos? Lo voy a volver a poner. Sin duda, somos identidades en perpetua mutación, complejas y cambiantes. Y fíjense el contexto en el que se dice esa oración. Justo antes está explorando la posibilidad de definir lo que implica ser una mujer, la condición femenina, de la misma manera que no sé qué es ser hombre. ¿Cuál de las acepciones entonces es la que nos sirve para definir esta palabra en este texto? ¿Qué ustedes creen? ¿Será un cambio de escena que tiene que ver con el teatro? Bueno, puedo estar incorrecta, pero en lo que yo entendí puede también ser, no sé si cuenta como el primero, pero dice dar o tomar otro ser, como tienen que cambiar para ser aceptadas tantas veces, pues, ¿verdad? Por la historia. Y como que Claro. los hombres a veces pueden ser ellos mismos, sin, ¿verdad? Sin juzgar o lo que sea. Bueno, perdóname, pero no sé si está correcto. Sí. La acepción es la primera. La acepción alude a la transformación, a esa complejidad que apunta el texto cuando nos dice que somos identidades en perpetua mutación, complejas y cambiantes. Esa complejidad, ese cambio, esa transformación, la encontramos en esta acepción. Dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar. Hay algo ahí de evolución en el asunto, transformación. Así que, muy bien. Una vez somos conscientes de lo que implica esa palabra, entonces el texto también cobra otro significado y podemos interpretarlo de una forma mucho más consciente. Vamos entonces a hacer un ejercicio breve. Vamos a identificar sinónimos y antónimos para la palabra mutación según el contexto de la lectura. ¿Está bien? Así que les voy a dar un momento para que pensemos en sinónimos y antónimos de esa palabra que es tan importante en este texto. Disculpe, Sí, ¿el cambio podría ser un sinónimo de mutación en este caso? sí, por supuesto. Sí, claro, todo lo que esté vinculado al contexto en el que se utilice la lectura. Ya
estipulamos que la acepción era la primera que tenía que ver con la transformación, etcétera. Así que sí, muy bien. ¿Cuál otros sinónimos encontraron? Transformación. Transformación, excelente. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Por lo menos deben dos más de sinónimo. Ya tenemos cambio, tenemos transformación. ¿Cuál otro podría ser? Alteración. Podría ir por ahí. Igual me suena un poquito a alteración de secuencia de ADN, pero podría funcionar. ¿Qué otras palabras hay? Evolución. Evolución podría ser, sí. Porque fíjense que la palabra evolución es una palabra bastante maleable en ese sentido. La hemos leído mucho en el discurso científico, pero también la podemos utilizar para hablar de las complejidades dentro de la condición humana. Y una más, a ver. Bueno, ya me dijeron 4, no voy a aprovecharme más de lo que se supone. Antónimos entonces, 4. Mantener, ¿se podría considerar uno? Claro, claro. Ujú. ¿Cuál otro? Además de mantener, ¿cuál otro podría ser? Conservar. Permanecer. Conservar. Ujú. ¿Cuál otro? Permanecer. Permanecer. Muy bien. Muy bien. ¿Y uno último? Mantener, conservar, permanecer. No sé si consistencia o inmovilidad, no sé, algo así. Pues podría ir por perpetuidad también, por ahí. Porque ya la No estoy consistencia segura, alude al carácter. Ujú. no estoy segura, pero no sé si estabilidad puede ser una. Sí, claro que sí, claro que sí, sí. Así que aquí tenemos algunos de los que ustedes mencionaron. Me parece que todos los mencionaron, excepto perpetuar, pero hay más, obviamente. Ustedes mencionaron varios también. Así que, buen trabajo. Queremos crear conciencia de eso, de realmente comprender en el contexto de un ensayo literario el vocabulario que estamos leyendo. Porque si usted comprende la acepción de la palabra en el contexto en la que se está utilizando, perfecto. Pero si no, es bien importante que sepan a qué se refiere, porque esa es la puerta que les va a ayudar a profundizar en el momento de la interpretación, en el momento del análisis. Y entonces sabemos que esta palabra es clave en este ensayo, porque está hablando de esa transformación, de las implicaciones, sobre todo de ser mujer en este contexto. Entonces, dentro de los procedimientos del autor podemos encontrar varios. Podemos encontrar la narración,
que es un término en que se designa tanto el acto de contar una historia como la propia historia contada, y eso lo vimos en el ejemplo de Victoria Ocampo. Es noviembre, estoy aquí, la niebla, no sé qué, ¿verdad? Tenemos la descripción, que es una figura consistente en la presentación de personajes, objetos, paisajes, y también vemos descripción en ese texto de Victoria Ocampo. En la exposición tenemos un desarrollo de un tema de un modo claro y organizado, y por supuesto que eso también puede estar presente. Es lo que hemos dicho al inicio de este taller y seguimos insistiendo en ese punto. No es que el ensayo literario tenga prohibido explorar otras modalidades discursivas que podamos hallar en el argumentativo, en el expositivo, no. Es que no, porque precisamente por su carácter literario tiene toda libertad. Ahora, lo que hace con esas formas es jugar con ellas. Y ahí tenemos la argumentación, fíjense, tenemos unos razonamientos para defender puntos de vista. Y en ese sentido, el ensayo que estábamos leyendo, ese fragmento del ensayo que hablaba sobre las malas palabras, que las mujeres nos lavan la boca con agua y jabón, y todos estos estigmas asociados al habla de la mujer en la sociedad y su aceptación o no, ahí hay unos argumentos, hay unas argumentaciones que están presentes, hay unos razonamientos, pero con mucha más libertad, sin adscribirse a las normas de un ensayo académico. Y esa es la maravilla del ensayo literario, que es camaleónico, o sea, juega con todos los géneros. Es como si los absorbiera todos también. En un ensayo literario podemos encontrarnos con esas 4 modalidades textuales, como ya se ha estipulado. Esa heterogeneidad discursiva es característica del género. No hay una sola forma de acercarse al texto. Y aquí pueden surgir una serie de preguntas. ¿Cómo trazamos las coordenadas del terreno donde se mueve el autor? Eso es bien importante porque en todo ensayo uno tiene que familiarizarse con el proceder del autor, qué tipo de expresión está adoptando. Y para ello podemos contestar la pregunta siguiente: ¿cómo se expresa? ¿Cómo lo hace? ¿Se cuenta como una historia? ¿Se profesa como un discurso? ¿Se describe el espacio? ¿Se explora un concepto? Eso es lo primero que nos podemos preguntar. Así que ustedes, cuando tengan un ensayo literario para una clase, pueden anotar esa preguntita ahí en una esquina. ¿Cómo se expresa? ¿A modo de qué? ¿De cuento? ¿De discurso? ¿De argumentación? Y lo que podemos hacer es ir marcando esas diferencias en el texto. Las pueden marcar a mano, que sería lo ideal. Las pueden también marcar por colores. Todo lo que tenga que ver con cómo se cuenta, pues lo marcan con verde. Palabras clave, pues las marcamos de otro color. Lo que queremos es poder ver esas estructuras internas del ensayo. Ustedes lo hacen como mejor entiendan. Pero esa herramienta particular de ir marcando por colores qué es cada cosa, realmente ayuda a visualizar entonces como el esqueleto del ensayo, como verlo por dentro. Y entonces, eso yo se lo recomiendo, que marquen, porque es que si lo marcan todo del mismo color del bolígrafo, a menos que hagan unas especificaciones, no se ve eso. Pero esa es mi recomendación, ¿verdad? Ustedes la toman o la dejan. Entonces, una vez establecemos esa información, podemos explorar las claves textuales. Estas nos sirven para identificar las ideas principales del texto. Y ahí tenemos tono, palabras que se repiten o presentan énfasis, referencias de sucesos históricos, fechas, artistas, lectura. Eso puede variar. Entonces, vamos a volver a nosotras y ellos. Lo primero que podemos pensar es cómo se expresa la autora implícita en este texto, a través de un discurso, a través de una descripción, es una reflexión, una anécdota, ¿verdad? Eso es algo que podríamos comenzar a pensar. También el tono que utiliza, las palabras clave que encontramos en el texto,
Claro que aquí yo les estoy dando un fragmento. En el mundo real, ustedes van a tener textos más largos que manejar. Este mismo es más largo. Y por eso estas coordenadas nos sirven, nos ayudan, nos facilitan la vida cuando estamos leyendo un ensayo literario. Tenemos la posibilidad de referencia o no, ideas principales. Así que yo les voy a ayudar aquí para que sea más ilustrativo. Tenemos en este ensayo de Nosotras y Ellos un tono de anécdota, de reflexión. Perdón, ¿cómo se expresa? A modo de anécdota, de reflexión. Porque vamos otra vez para repasar. Ajá. He tardado muchos años de mi vida en llegar a comprender que si me gustan los hombres es precisamente porque no les entiendo. Va ahí el yo, que un poco se explaya desde su subjetividad, su interioridad, porque son unos marcianos para mí, criaturas raras y como desconectadas por dentro. Aquí fíjense que no tiene ningún temor a estar correcta o no, porque eso no es lo que importa en el texto literario, es la exploración libre de un tema desde la subjetividad. De manera que sus procesos mentales no tienen que ver con sus sentimientos, su lógica, con sus emociones, sus deseos, con su voluntad, sus palabras, con sus actos. Son un enigma, un pozo lleno de ecos. Se habrán dado cuenta de que esto mismo es lo que siempre han dicho los hombres de nosotras, que las mujeres somos seres extraños e imprevisibles. Así que ahora volvemos. Es una anécdota, es una reflexión, es, por supuesto, muy subjetiva. Es como hasta cándida, hasta cierto punto. Ay, no sé, es como esa conversación que tú pudieras tener con una amiga, con un amigo. No sé, yo no entiendo a los hombres, ¿verdad? Va por ahí. Y entonces eso es lo que expone en la primera parte del ensayo. Sí que también hallamos en este texto particular un tono humorístico, pero a la vez reflexivo. Pues claramente les está llamando marcianos, no tiene miedo a que se sienta ese elemento de juego, de lúdico en el texto. Palabras clave, por supuesto, tenemos mujer, hombre, mutación, porque hay unas preguntas, unos cuestionamientos bien cruciales para este ensayo. No sé bien qué es ser mujer, tampoco qué es ser hombre, cómo definimos eso. Dentro de la referencia es bien curioso porque aquí en este texto no tenemos necesariamente en este particular fragmento una referencia directa a otro texto. Es decir, a lo mejor usted dice, bueno, aquí no hay intertextualidad porque no veo que esté hablando directamente de otra autora, como vimos en el otro ensayo de las malas palabras, que hacía referencia a Margot Glantz y que las mujeres y no sé qué. Aquí no, pero sí. ¿A qué me refiero con eso? No tenemos que tener una referencia directa para que tengamos intertextualidad en un ensayo literario. Porque en este caso, si bien aquí nos cita Simone de Beauvoir, sabemos que es una influencia bien importante en el pensamiento de Rosa Montero y que ha sido un punto de partida para la mayor parte de sus reflexiones sobre las mujeres, sobre las teorías feministas que están insertadas en su discurso. Así que sí tenemos unas referencias, pueden ser indirectas, incluso vemos unas influencias en el texto. Y aquí claramente las ideas de Simone de Beauvoir que están expresadas en su ensayo más importante, El segundo sexo, aquí también se acogen, se moldean, se cuestionan, se dialogan con esas ideas. Así que eso es algo que también tenemos que tener presente. La única forma de encontrar ese tipo de referencia es leyendo más textos, conociendo las influencias de los autores, las ideas de esos autores y cómo esas ideas van transformándose en sus textos también, se van
repensando, reescribiendo, y es eso lo que nos requiere el ensayo literario también, el conocimiento de otros textos, de otras lecturas, para que nuestra lectura entonces sea mucho más enriquecedora y nuestro análisis mucho más fecundo. Pero por eso les hablo también de la intuición, porque a lo mejor no hemos leído a Simone de Beauvoir, pero leemos el texto de Rosa Montero y decimos, bueno, ella aquí tiene unas ideas que pudieran estar vinculadas a las teorías feministas o a lo que se ha dicho al respecto de eso. Así que por ahí también es bien importante ese tipo de reflexión. Pensar con qué dialogará, con qué estará dialogando esto, con qué ideas específicas o a qué ideas les está respondiendo. Así que ahí tenemos ese apartado de referencia. Y volvemos a lo mismo, para un texto tener intertextualidad, no necesariamente tenemos que tener la referencia ahí explícita, puede estar implícita también. Y por último, ideas principales que podemos hallar en este texto, hay muchas más, pero podemos pensar en ese reconocimiento de las transformaciones que conlleva el paso del tiempo con respecto a la condición humana. También podemos hablar sobre la condición femenina en la sociedad, las expectativas, podemos hablar de los estereotipos de género, podemos hablar de muchas otras cosas como ideas principales. Por eso a mí nunca me gusta hablar del tema central o cuál es la idea principal. No, un texto literario tiene muchas ideas. Ese es el punto de la literatura. No adscribirse a una sola, sino plasmar ideas y hacernos más preguntas, que nos hagamos más preguntas. Quizá el trabajo de la literatura tampoco es responder esas preguntas, sino formularlas. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues por último, como último ejercicio de cierre, vamos a preparar nuestra propia definición de la palabra mutación en el contexto del ensayo literario de Rosa Montero. Así que nada, de 2 a 3 oraciones, o si lo que le sale es una oración, pues lo que salga. Pero una propia definición, no la que está en el diccionario, no la que vimos, no la acepción que vimos, sino cómo usted definiría esta palabra de acuerdo al ensayo de Rosa Montero. Y escuchamos alguna, espero. ¿Está bien? Profesora, Sí, ¿tienes una? sí, en mis propias palabras sería los cambios en los hombres y las mujeres de su forma de ser y su actitud, y cómo uno cuando va creciendo va cambiando su manera de ser. Bien, muchas gracias por esa definición, ¿verdad? Y tú lo utilizaste en el contexto de la lectura, del ensayo. Así que añadiste elementos bien específicos a esa definición. ¿Alguna otra?
Bueno, una más. A ver, algún intento. No tiene que estar correcta. Ajá, dale. Bueno, hice algo, pero dice mutación, el constante cambio que nos imponen, la que nos controla e impide. En sus ojos por bien, en el nuestro nos calla. Mira qué interesante esa definición. ¿La puedes releer, por favor? Sí, perdón, si escuchan el ruido, pues, No, perdón, no, pero es dice, que te escucho bien, es que me pareció muy sugestiva y por eso te estoy pidiendo que la vuelvas a leer. sí, yo lo hice con el contexto del fragmento. Dice, el constante cambio que nos imponen, la que nos controla e impide. En sus ojos por bien, en el nuestro nos calla. Veo que tú, de alguna forma también en tu definición, te diste la oportunidad de ser más libre que utilizar la convención de la definición de un diccionario y te apropiaste de un lenguaje también de corte literario. Así que yo creo que esta es la mejor manera de terminar este taller. Agradezco la participación de quienes leyeron, de quienes comentaron los ejercicios, también de quienes estuvieron presentes escuchando. Así que espero que este taller les sirva para leer el ensayo literario de una forma mucho más consciente y que en el momento de la interpretación estén con la tranquilidad de encontrarse con las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo de la forma más satisfactoria posible. Aquí tienen la bibliografía que yo utilicé para este taller, así que eso sería todo.